Pues buenos días, seguimos aquí en Incubadora 2022-2023 con las 4 compañías seleccionadas y comenzamos las sesiones de asesorías. Y hoy tenemos como primera asesora a Yara Solano, que es comisaria del Corral este año, junto a Manuel Bonillo y a mí. Y bueno, como va a ser una primera conversación en torno a otros formatos escénicos, con esta idea de abrir posibilidades a partir del repertorio clásico y intentar ayudar a las compañías ahora que estáis en un momento como preembrión a ver cuántas posibilidades, de qué manera se puede compartir la experiencia escénica. Y ahora pues una experiencia como creadora y también como mediadora, gestora, pues bueno, vamos a intentar como que sea una conversación lo más amplia posible y que os sea de utilidad. Así que nada, Yara, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Y nada, aquí tenéis una representación de las 4 compañías, así que nada, ahora se van a presentar una a una. Si queréis empezamos con Divina Narciso. Bueno, hola, yo represento, te conozco Yara, yo represento a Producciones Kepler y nuestro proyecto es Divina Narciso, que bueno, es como vamos a hacer un poco el biopic de Sor Juana Inés a partir de este texto y ya está. Muy bien. Muchas gracias, Marilena. Pues vamos con Esther Berzal. Hola, yo soy Esther y somos el Arte Teatro, que vamos a hacer una adaptación, bueno, una reinterpretación de El esclavo del demonio de Antonio Mira de Amezcua y vamos a hacer La esclava del demonio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Jessica Huerta? Hola, mi nombre es Jessica Huerta, soy actriz, soy directora y bueno, llevo 4 años acá en Madrid y soy la directora del colectivo Comunidad de Laurencia, que trabajamos a partir de la investigación para la construcción de la pieza Comunidad de Laurencia, donde nuestro material textual principal es el monólogo de Laurencia de Lope de Vega, de Fuenteovejuna. Muchas gracias. ¿Y Miguel Valentín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Miguel Valentín y el proyecto que presento junto a Martina Novákova, que hoy no puede estar, y también, bueno, hoy están Kevin y Cristina, que son parte del equipo también, es un juego en la ciudad a partir de el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, y se llama El mundo y cómo se juega. Muchas gracias. De hecho, eso, Kevin y Cristina vienen en representación, o sea, vienen como parte de la compañía y acompañando a Jessica, pues está Amparo, Raquel y Luz Juanes. Así que aquí tenés, esta va a ser la conversación, Yara, así que nada. Bien, vale. Pues nada, es un placer estar aquí, la verdad. Para mí siempre es un gusto poder compartir y ojalá seducir, ¿no? Como con otra nueva mirada sobre contenedores y sobre formas y formatos de hacer escena y salirnos un poquito de la caja. Enhorabuena por los 4 proyectos, la verdad que pues muy diversos y muy interesantes. Tengo muchas ganas de ver también qué hacéis con ellos. Y nada, que un gusto volver a ver a casi la mitad que nos hemos cruzado por ahí en algún contexto u otro y encantada de conoceros a quienes no había tenido el gusto pues, de encontrarme todavía. Bueno, mi idea es hablar un poquito de otros formatos escénicos, daos igual algunas claves así de, pues eso, de qué tipos de formatos hay. Tengo algunos links que os voy a pasar, pero creo que no es interesante ir viéndolos ahora porque nos va a robar mucho tiempo. Entonces también cada una tendréis unos intereses particulares y os resonarán más unas cosas que otras. Así que si vais tomando nota y luego se me olvida pasaros un link o algo, pues me lo recordáis. Carlos, te doy permiso para que compartas mi email o os lo pongo yo luego en el chat sin problema. Y nada, y también cualquier duda que igual podáis tener en el proceso de explorar otros formatos, pues también estoy disponible para cualquier cosa.
Cuando hablo de otros formatos escénicos, hablo simplemente pues, de salir de la caja, un poco del contenedor principal, ¿no? del cubo negro o del teatro, y explorar otros territorios en cuanto a estructuras y también cómo nos acercamos a esas otras posibles estructuras. Para mí, como creadora, ha sido muy importante desde hace 15 años explorar otros formatos para devolver los hallazgos a la caja escénica. O sea, no rehuyo de la caja escénica. Yo, de hecho, hago casi todo mi trabajo, lo hago para la caja. Y, sin embargo, todos estos hallazgos que he encontrado fuera me han sido muy, muy útiles para intentar encontrar otras formas de relacionarme con el público dentro de un contexto más al uso. Entonces, todos estos formatos de los que vamos a hablar y que estoy segura que la mayoría ya manejáis o conocéis, tienen mucho interés en sí mismos y lo que podéis generar a través de ellos dentro de ese propio formato, pero también os invito a que tengáis la vista puesta en cómo se puede devolver eso a un contexto pues, más tradicional, ¿no? Eso sí, dicho esto, sí que os invitaría a que fuerais realmente valientes y explorarais las formas de verdad, no haciendo como que hacéis, ¿no? Porque somos expertas en esta cosa del simulacro, se nos da fenomenal, nos dedicamos al simulacro, pero claro, a la hora de explorar otros formatos, si te quedas a medias, si haces que haces, realmente te pierdes lo importante, o sea, la esencia de realmente encontrar otras cosas que no encontrarías en el simulacro, que no encontrarías en la construcción dramática, escénica, en la caja, ¿no? Entonces, bueno, si os apetece explorar estas otras formas, sí, como que recalcaría esto, ¿no? Que no hagáis como que hagáis, sino hacer de verdad, ¿no? O sea, como habitar realmente ese otro lugar. Entonces, bueno, por hablar así como de otros formatos, y ahí sí que os pediría igual que verbalizarais si os habéis relacionado ya con él o no, si tenéis más o menos interés, porque igual en esta hora y media no nos va a dar tiempo a profundizar en todo, pero de pronto igual hay algo que a las 4 compañías, a quienes estáis aquí, os interesa más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, por ir, digamos, como enumerando unos posibles, que hay otros formatos escénicos, diría que está el site specific, ¿vale? Que dice Carlos, si necesitáis avisarme. Vale. El site specific. ¿Conocéis este contexto, este formato? ¿Lo habéis explorado? ¿No? Vale. Bueno, pues intento como definir, claro, nada de esto es ciencia y nada de esto está escrito a fuego. Todas estas formas, de hecho, se desdibujan unas en otras. Pueden ser 3 formatos escénicos, pueden coexistir en uno, se pueden mezclar, o sea que no es como cuidado cuando digo definir, porque bueno, es más aclarar un poquito el territorio en el que podemos ubicar el site specific, ¿no? Pero hay muchas formas de entender todo esto. Además, estas formas escénicas son relativamente nuevas, o sea, empiezan a surgir como en los años 60 y demás, ¿no? Sobre todo pues con el happening, la performance, la idea del arte total, que son los artistas plásticos que intentan generar una experiencia escénica, estética total. De hecho, no lo llaman escénica, sino lo llaman total, una experiencia total. Quieren mezclar todos los lenguajes artísticos y la cosa del acontecimiento para crear una experiencia como total. Y de ahí, pues después está pues, lo inmersivo, que ahora resuena tanto y demás, ¿no? Pero bueno, son formatos relativamente jóvenes, ¿no? Y hay, de hecho, poco escrito y poco, bueno. Pero bueno, vamos a ello. Site specific. Entonces, site specific, bueno, es un término en inglés que es sitio específico, traducido literalmente es sitio específico, ¿no? Que son piezas que responden a un lugar concreto. Entonces, bueno, estos trabajos suelen surgir a partir de una exploración, digamos, como arqueológica casi de un lugar, ¿no? O sea, como si fuéramos arqueólogos de un espacio. Y estudiándolo y relacionándonos con él a través de, digamos, como todos sus elementos, la arquitectura,
pero también, por supuesto, la historia de un lugar, ¿no? Y no se trata, o sea, no se coge un lugar como un contenedor, sino como un lugar con una identidad propia, ¿no? Y normalmente las piezas site specific surgen a partir del lugar, no vienen de una pulsión distinta, ¿no? De un tema o de un deseo, sino, bueno, surgen, digamos, a partir del espacio, ¿no? Es quien, el espacio, el lugar, el entorno, es quien va a informar qué pieza generamos, ¿vale? O sea que como el nivel de escucha con el lugar es súper, súper importante, ¿no? No tiene sentido escoger un mercado o una cárcel o un parque incluso, ¿no? No es lo mismo un material en un sitio que en otro, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando yo he trabajado en el site specific, es como que la pieza como que va sola, ¿no? Solo tienes que estar como sintonizando, ¿no? Eres un poco medium, haces un poco de medium, ¿no? Haces como canal, eres como el canal a través del cual pues puedes compartir una historia, una energía, una estética de un lugar, ¿no? Sí, hasta aquí más o menos. O sea, específico lugar, vale. Otro formato que también es muy divertido de explorar es el duracional. Esto es una traducción que he hecho también literal porque en inglés es durational, pero bueno, duracional creo que vamos, a mí me parece que es bastante fiel con lo que viene a decir, ¿no? Que es una pieza de larga duración, ¿vale? Y de larga duración pues podemos hablar desde las 5 horas hasta las 24 horas. Yo, por ejemplo, he trabajado como intérprete en una pieza que se llama Hotel Medea y que empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 9 de la mañana con el desayuno. Y era toda la noche, ¿no? También he hecho 2 piezas de 24 horas, una en una plaza de una ciudad, en un exterior, ahí en un sitio también específico, ¿no? Era una pieza hecha para esa plaza. Entonces, veis, ya se puede mezclar, ¿no? Lo duracional con lo site specific. Y luego también hice otra pieza con las aves migratorias de Madrid en Conde Duque, dentro del teatro. O sea que nuevamente, de pronto otra vez es algo de otro formato escénico que se vuelve a adentrar en la caja, ¿no? Y bueno, pues también como algo anecdótico, está el artista, a ver que voy a intentar pronunciar su nombre bien, Tei-Ching Hsieh, no sé si alguien lo conocéis, es un artista taiwanés. ¿Conocéis este artista? Luego os pasaré enlace, que es como bastante flipante, ¿no? Su trabajo, uno de sus trabajos duracionales duró unos 5 o 6 años y lo dividió por año, ¿no? Por ejemplo, el primer año decidió encerrarse en una jaula y pasó un año entero en una jaula y las premisas eran no podía leer, no podía escribir, no podía pintar, o sea, no podía ser creativo, no podía generar ni inspirarse, o sea, era como una cosa de asceta. Y de hecho era un abogado, quien le traía un notario la comida y le retiraba sus excrementos, o sea, una cosa como muy, muy, muy armada y muy... Al año siguiente hizo una pieza duracional de otro año entero en el que cada hora sonaba una alarma en un reloj y él la paraba. Suena, ¿no? A Cristina le suena. Cada hora durante un año entero te suena el teléfono, o sea, el teléfono, la alarma y la paras, y así un año. Bueno, también hay una cosa estética del paso del tiempo, del proceso, del cuerpo como lienzo y demás, ¿no? Se rapó el pelo al principio del año y cada vez que paraba el reloj se sacaba una foto. Entonces también el rastro, el residuo, la huella es este proceso, ¿no? De que le sucede a un cuerpo cuando se le niega el descanso durante un año entero, ¿no? El tercer año creo que, igual no los estoy diciendo exactamente cómo son, pero bueno, y ya por terminar con otro ejemplo, otro año la pieza, que duró todo el año, decidió no habitar lugares interiores, o sea, estuvo en el exterior, en la calle,
lugares exteriores un año entero. De hecho, no se permitió ni caminar debajo de una mampara de un autobús o de un alféizar de una ventana. O sea, bueno, esto es como una parte como muy, muy extrema, ¿no? Pero bueno, hay otras formas de relacionarse con lo duracional. Venga, pasamos, queda claro, ¿no? Es algo que se estira en el tiempo. Ay, me está dando mucha pena no poder profundizar mucho en esto, pero bueno, si no ya nos volvemos a ver en otro momento. Venga, una que a mí me gusta particularmente es lo que Silvia Mercuriali, cuando formaba parte de la agrupación Rotozafa, llamó autoteatro. No sé si esta es poco conocida porque, bueno, Silvia Mercuriali empieza a trabajar con esta idea en los 90, de hecho. Igual para algunas de vosotras hace mucho, pero para mí no tanto. Y por intentar definir lo que podría ser el autoteatro, otra vez, me encanta porque al final las definiciones son como bastante explícitas, ¿no? Es auto, self, ¿no? O sea, de hacerlo tú mismo, ¿no? Son piezas escénicas en las que no hay ni intérpretes, ni hay director, y en muchos casos pues tampoco, claro, hay contexto de estructura escénica. Y bueno, de hecho, Miguel Valentín hablaba en su proyecto, ¿no? de hacer de jugar con la idea de un juego, ¿no? Jugar con la idea de un juego, del formato de un juego, ¿no? Esto podría ser una forma de autoteatro, ¿no? Son piezas en las que el público, el espectador, y en muchos casos hay solo uno, en otros puede haber un grupo amplio de espectadores, lo que pasa que es más difícil de controlar, ¿no? Accionan la pieza y ejecutan la pieza. Y los espectadores son los hacedores de la pieza. O sea, es la cosa del actor-espectador. Entonces desaparece incluso la figura del intérprete, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, la primera pieza de Silvia se llamó Etiquette. Estuvo en el Reina Sofía dentro de escena contemporánea, creo, hace muchos años. Pero es una pieza no para museos y teatros, sino para cafeterías o bares. Entonces el festival que la acoge recibe una cajita de zapatos. O sea, de hecho no viaja ni la artista con la pieza. Te mandan un paquetito y tú como directora de festival o como un equipo de un teatro, recibes una serie de instrucciones de cómo preparar la pieza, ¿no? Cómo preparar la pieza para que se pueda accionar. Y en este caso la pieza es para una mesa de una cafetería, de unas dimensiones más o menos concretas, pero es para lugares públicos. O sea, no se reserva la cafetería entera, ¿no? La cafetería sigue teniendo su actividad normal y la pieza sucede en una de las mesas de esa cafetería para 2 personas del público. Es una especie de vis a vis, que es otra forma de creación escénica de la que os hablaré después, pero normalmente estas 2 personas no se conocen. O sea, hay veces que puedes reservar 2 slots, 2 pases, pero estaba hecho para que se pudiera reservar solo de uno en uno. O sea, que la idea también es que hagas esta pieza con un desconocido, con una persona que no conoces. Ahora imagino que sabéis que pues, el tema de los auriculares o auriculares inalámbricos, de las instrucciones, está muy en auge, pero bueno, entonces era una de las primeras piezas que utilizaba esta idea de instrucciones, ¿no? Entonces cada una de las 2 personas tenía un set de auriculares con un MP3 de estos antiguos, de los grandes todavía, y consistía la pieza en, al accionarla tenías que darle al play simultáneamente a los 2 a la vez para que fueran más o menos simultáneos, ¿no? Siempre había un desfase y la pieza se iba ejecutando según los 2 participantes iban recibiendo instrucciones y otro tipo de materiales. Había otros textos que contextualizaban la pieza. Era muy interesante experimentarla por esta pulsión entre lo público y lo privado, ¿no? Era una pieza que era muy íntima, tanto por el contenido como por la acción que te sugerían hacer, pero de pronto cambiabas el foco, ¿no? O sea, cuando tú estabas en la mesa y estabas accionando y estabas habitando la pieza en la mesa, pues era una cosa como bastante íntima y privada, ¿no? Pero de pronto el propio audio, al ser también un site-specific, te invitaba a cambiar de foco, ¿no? A ampliar la mirada. Y de pronto
esa apertura hacia el mundo real, hacia la cafetería, hacia la propia actividad, generaba otras muchas posibilidades muy interesantes, ¿no? Entonces también la idea de todos estos formatos es que aprovechéis lo que brindan, lo que traen, ¿no? Es estúpido y lo veo cada vez que trabajo esto, ¿sabes? En la práctica, cada vez, ¿no? Se escoge, hay mucha gente que escoge un formato e intenta todo lo posible por remar a la contra, por convertirlo en otra cosa, y es como, no, si lo bello es dejarte llevar, ¿no? Lo bello es dejarte arrastrar por la corriente y encontrarte con lo que no existe ya dentro de tu cabeza, ¿no? Que tenemos muchas cosas muy interesantes, pero que fuera de nuestras cabezas, ¿no? Fuera de lo que ya manejamos, hay también muchas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber trabajar con ellas también, ¿no? Porque efectivamente las cafeterías son ruidosas, puede venir alguien a preguntarte, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, cómo la pieza es capaz, ¿no? De sostener lo que ha creado, ¿no? El hecho artístico, a la vez que puede abrazar todo lo externo, ¿no? Entonces, bueno, por ir poniendo como solo un ejemplo, porque si no creo que no abrimos la conversación. Vale, autoteatro. Inmersión, las piezas de inmersión. ¿Aquí estáis igual más familiarizadas con este concepto? ¿O tampoco? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí. Está de moda ahora la inmersión. Es jodido, ¿eh? No es fácil, no es fácil. O sea, ahora todos hacemos inmersión, pero que se produzca realmente el hecho es muy difícil. Generar un espacio realmente de transformación que te lleve a otro lugar, donde sea experiencial, ¿no? Porque, sobre todo al principio, creo que ahora ya menos, ¿no? Ahora hay un poquito más de rigor, ¿no? Pero al principio se confundía el microteatro con la escena de inmersión y puede que haya una escena de inmersión que también sea microteatro, pero no son sinónimos, ¿no? O sea, que haya cercanía, que yo esté cerca del espectador haciendo algo, no quiere decir que se produzca la sensación, ¿no? Habitar, que el público realmente esté habitando ese otro lugar, ¿no? Una inmersión es sumergirse en otro lugar, en otro contexto, en otro tiempo, o sea, donde realmente suspendas un poco la realidad, ¿no? o lo normativo y se genere una experiencia. Para mí sí es importante que el cuerpo esté presente, ¿no? Que no sea una experiencia. La mayoría de estos formatos, en verdad, demandan una relación encuerpada del espectador, que no tiene que ser participativo. Cuidado, esto puede ser un poco confuso, ¿no? O sea, encuerpado no quiere decir participativo, porque la mayoría del teatro participativo no es inmersivo. Hay una mala instrumentalización del uso del espectador, ¿no? Donde se le usa para mi cometido. Yo le necesito para esta escena o yo le voy a usar para que esto tenga sentido, pero el espectador, la espectadora no está teniendo esa experiencia, no está sintiendo, no está, es un instrumento, o sea, es una herramienta, ¿no? Le estoy usando, mal usando, ¿no? Entonces todo el rato hay que poner la experiencia del espectador en primer plano y hacer una labor muy rigurosa de escritura y lectura, de desplazamiento todo el rato, ¿no? Todo el rato nos tenemos que colocar como creadores en el lugar del espectador para entender cuál va a ser esa experiencia y ajustar todo el rato, ¿no? Y hacer muchas probaturas y tener un nivel de escucha muy alto otra vez, ¿no? Porque muchas veces queremos forzar una experiencia y no sucede, ¿no? No sé si, bueno, pues eso, si habéis tenido la experiencia de haber ido a alguna pieza de inmersión y habéis tenido la experiencia realmente de sentiros en otro lugar y de tener una experiencia real, física y cerebral y, bueno, espiritual, y otras veces donde no, ¿no? Para mí está muy claro. ¿Qué tal? Hasta aquí. ¿Está más o menos claro esto? Es un poquito difícil igual hablar así un poco en abstracto, pero contadme, ¿está más o menos claro? ¿Sí? ¿Sí? Vale.
Vale, guay. Ir apuntando cosas y luego tiramos de los hilos que más os interesen, ¿vale? Inmersión, bueno, pues por poner ejemplos, es que hay muchos, os podría pasar muchos. Además, bueno, a través de las nuevas tecnologías hay ejemplos de inversión que son ahora, de hecho, compañías que tienen franquicias, ¿no? Y que hacen, bueno, o sea, crean casi películas en vivo, ¿no? O sea, con un despliegue de medios flipante, ¿no? Por ejemplo, Secret Cinema coge películas populares y lo que hace es recrear el entorno, o sea, en pabellones enormes, realmente reconstruyen ese universo. Tienen luego os pasaré el enlace de Star Wars, que es como muy, muy, muy flipante porque, claro, o sea, recrean el mundo, o sea, Star Wars, pero con la nave que baja, o sea, todo, la de Dios, ¿no? O sea, un despliegue que realmente, claro, estás dentro de la peli. O sea, además, si eres fan de Star Wars, imagínate, o sea, ya puedes morir tranquilo, ¿no? Entonces, claro, esto con medios, claro, se consigue un poco la cosa del espectáculo, ¿no? Que es una aproximación, ¿vale? Es uno de los dos extremos. A mí en verdad me interesa bastante poco la cosa del espectáculo, porque precisamente el cine es un medio que lo sabe hacer muy bien y bueno. Y también, bueno, pues que es un hecho que la mayoría de las creadoras escénicas no tenemos esas posibilidades, ¿no? Pero no lo digo con acritud, yo de verdad creo que en las limitaciones y en lo precario, y no hablo precario como crítica a una cosa como económica, sino precario con lo fugaz, lo íntimo, lo pequeño, ¿vale? Hablo de lo precario desde ahí. Es maravilloso, es donde realmente se puede producir una transformación, una conexión real, en un tú a tú. Yo soy una grandísima fan del vis a vis, del uno a uno, del tú a tú, porque la mayoría de las conversaciones de mi vida en las que algo ¿no? me ha volado la cabeza o he tenido como algún tipo de revelación o de vibración ha sido en el petit comité y en los espacios modestos y íntimos y reales, y ahí hay muchísimo, muchísimo que explorar. Entonces, bueno, he hablado del extremo del Secret Cinema o de Punch Drunk, que es una compañía británica que trabaja mucho en lo inmersivo, con grandes despliegues. Y luego al otro lado encontramos pues eso, ¿no? Algo que ahora os hablaré también del vis a vis, pero algo que tiene que ver con lo pequeño, con el encuentro real, con lo doméstico, con la naturaleza humana real de un encuentro simple, ¿no? Donde realmente, pues eso, no se nos vaya ni la fuerza ni sí, como el despliegue por lugares que no tienen incidencia, ¿no? Que no tienen realmente el poder, ¿no? O sea, hay mucho poder en trabajar con las limitaciones, en trabajar con lo que hay, que es un cuerpo y un tiempo, ¿no? El cuerpo y el tiempo. Y realmente, bueno, o sea que algo que, aunque no hayáis hecho escena de inmersión o vis a vis, lo entendemos porque estamos vivas en el mundo, ¿no? Que es una mirada entre dos personas, o sea, un mirarse a los ojos, ¿no? Que es que a veces lo damos por hecho, ¿no? O lo pasamos por alto incluso, ¿no? Y realmente es muy poderoso. Vale, pues otro, creo que sería el quinto formato escénico, es la deriva, que, bueno, en el término así que yo manejaba hasta hace poco es el promenade, que es como lo que podríamos llamar también un paseo, ¿no? Es algo que sucede atravesando un territorio, generando pues eso, una deriva, un paseo. Tiene que ver, otra vez, todo esto se mezcla y se desdibuja, ¿no? Con el site-specific, quizá con lo duracional, ¿no? Puede haber derivas que duren una semana, ¿no? Y el hecho escénico se esté produciendo a lo largo de una semana donde se acampe y después se camine y se acampe y se camine, ¿no? En grupo, o puede ser un paseo a través de la ciudad o a través de otro lugar, ¿no? Pero bueno, esto queda... Claro, hay ejemplos pues, de Rimini Protocol
Sociedad Doctor Alonso, bueno, hay como bastantes artistas que trabajan como con esta idea de la deriva también. Ya por acabar con mi gran favorito, que es el vis a vis, el one on one. Y nada, esto es un encuentro que se produce entre un espectador y un intérprete. Por cuestiones prácticas suelen ser reducidos en el tiempo, ¿no? Porque, claro, si vas a encontrarte con una persona únicamente y formas parte o de un festival o estás en un teatro o al final en un contexto, ¿no?, profesional, pues al final te limita un poquito el poder encontrarte con varias personas, ¿no? Entonces suelen ser piezas cortas que se repiten como en bucle, ¿no?, con una partitura concreta, y se repiten en bucle y tienen la apertura que necesitan para poder acoger a esa otra persona, ¿no?, que llega, que es un 50% de la pieza, ¿no?, que muchas veces también se nos olvida y pensamos otra vez en esta cosa del microteatro, ¿no? Ya te hago una escena y te cagas en las bragas porque, claro, te estoy haciendo esta escena y para ti sola, no, bueno, pues es maravilloso seguro, pero no hay un vis a vis, no es una experiencia compartida, no hay transformación, no hay espacio para acoger a ese otro cuerpo, esa otra, ¿no?, energía que llega, ¿no? Entonces, bueno, todo esto requiere, pues eso, como he dicho al principio, ¿no?, un nivel de escucha muy, muy, muy alto, y luego, claro, cuando vas a relacionarte con el espectador de otra forma, el contrato no está claro, porque cuando vas al teatro el contrato está muy claro, ¿no? O sea, los protocolos, el comportamiento, ¿no?, las reglas, o sea, es un lugar seguro, casi siempre, porque sabes, ¿no?, a dónde vas. El contrato está claro, no hay que recordarlo, ¿no? En estas formas escénicas, sobre todo las que requieren de un nivel de conexión alto, emocional, del público, por los temas que se van a tratar, o incluso también, ¿no?, de algún tipo de riesgo físico, es súper, súper importante que tengamos las reglas muy claras, el contrato muy, muy, muy claro. Nosotros primero, y también si hay forma de compartir este contrato con el público, ayuda mucho a que se relajen y se entreguen a la experiencia, ¿no? O sea, cómo somos capaces de generar un lugar seguro en el que luego sí que podemos permitirnos explorar temas y material que esté cargado, porque creo que precisamente es una responsabilidad al trabajar este tipo de formatos, ¿no?, que trabajemos con temas cargados, ¿no? Entonces, ¿cómo somos también capaces de cuidar del espectador, ¿no?, de proponerle adentrarse en otros lugares, ¿no?, a veces que pueden traer consigo ciertas memorias o experiencias, ¿no?, que pueden ser detonadas, ¿no? Y claro, esto es un trabajo de otra vez, mucha probatura, mucho hacer, mucha escucha, muchísima empatía, o sea, hay que estar todo el rato como en ese desplazamiento del dentro-fuera, dentro-fuera, ¿no? Yo os animo a que o en estos proyectos de la incubadora o en vuestros proyectos exploréis estas otras formas, pero sí que os diría que con un altísimo nivel de cuidado para vosotras mismas, ¿no?, y para el otro, ¿no?, para la otra persona. Hay que tener muchísima psicología y muchísima empatía y generar espacios donde se pueda profundizar, pero a la vez podamos salir a respirar, ¿no? Es un poco esta idea de montaña rusa, ¿no? En la montaña rusa no estás siempre viajando, ¿no?, porque llegará un momento en el que te desmayas y probablemente tengas un ataque al corazón y chao, ¿no? O sea, hay que generar espacios de recuperación, ¿no? Entonces yo, bueno, hablo de la montaña rusa o hablo de a veces de sumergirse en las profundidades, ¿no?, de bajar, ¿no?, como un submarinista, y de dejar coger aire, ¿no?, porque si no realmente te ahogas, ¿no?, y no interesa. Bueno, espero que no os interese ahogar al otro. Luego también en cuanto a la inmersión, site specific, duracional, todas estas formas
tienen varias aproximaciones, ¿no? Yo suelo distinguir 3. La primera, y aquí es donde uso más el término de montaña rusa, que es las piezas que colocan al espectador como si estuviera en un vagón, ¿no? Y van. O sea, son piezas en las que el espectador se adentra en un mundo que ya está creado, ¿no? Y que más o menos son transportados dentro de ellas, ¿vale? No tienes mucha posibilidad de incidencia, ¿vale? Es como que eso, ¿no? Te montas en el vagón y vas. Y sí que se producen experiencias y demás, pero no tienes mucha incidencia, no tienes mucho control en el desarrollo, ¿no? Sí que lo parece, porque tienes que sentirte parte de la cosa, pero en verdad no tienes mucho poder de manejo, ¿no? Otra posibilidad de aproximarse a estas formas es desde la idea de elige tu aventura. No sé si os acordáis de Peques, estos libros que estás leyendo un capítulo, ¿no? Y al terminar dices, si abres el tesoro, vete a la página 13, si decides enterrarlo, vete a las 7, ¿no? Entonces hay una estructura fractal, ¿no? De un punto de encuentro, ¿no? Y de pronto ahí es A o B. Y si vamos por A, ¿qué sucede? Porque después de A si eliges A, dentro de ese A habrá otro A, B y C, y no fractal. Y si vamos por B, lo mismo, ¿no? Entonces son piezas en las que tienes que generar múltiples estructuras, ¿no? Que ir atravesando en base a lo que vaya decidiendo, lo que vaya sucediendo con el espectador, ¿no? Entonces son piezas en las que puedes ir eligiendo dentro de una estructura sólida cómo experimentas la pieza desde el punto de vista del espectador, ¿vale? Luego eso, tengo ejemplos y links de todo esto que os puedo pasar. Y luego la tercera, que yo suelo distinguirlo en 3, es la experiencia total, ¿no? Como interacción total, ¿no? Porque son como distintos niveles de interacción. Entonces la interacción total es un poco esto, ¿no? Es un poco te han soltado ahí en este lugar y te toca responsabilizarte completamente de crear tu propia experiencia, ¿no? De ir persiguiendo la acción, en este caso claro, está el peligro en el que, bueno, tienes un público que tendrá diferentes formas y deseos de aproximarse a una pieza. Vale, Jessica. Entonces, ¿cómo como creadores somos capaces de generar un espacio de cuidado a salvo para distintos tipos de personas a la vez? ¿No? Que es muy complicado, ¿no? Porque igual tienes gente que quiere a saco, venga, y otra gente que está como, ¿no? ¿Cómo somos capaces de generar, ¿no? Algo que pueda acoger esa diversidad de deseo de experiencia, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo muy, muy claro de un contrato muy, muy claro, o 2 incluso, Ovid de La Fura dels Baus, cuando, bueno, hace como varias décadas, tenían una pieza, Ovid, en la que preguntaban al público antes de entrar si querían como ir a saco o más o menos o no, o querían que no se les manipularan ni tocaran, ¿no? Pero según lo que contestaban había 3 colores y se les pintaba una cruz en la frente, literal. Los rojos eran los que les podías hacer cualquier cosa, o sea, que habían dicho, ¿no? Se habían manifestado y habían dicho, yo vengo a saco, a por todo, ¿no? Los que tenían la cruz verde, había ciertas cosas que se podía hacer con ellos, ciertas que no, y los que la tenían azul eran como, bueno, más espectadores más al uso, ¿no? O sea, que no se les manipulaba, no se les invitaba a hacer nada. Entonces luego se entraba al espacio y ahí sucedía todo, ¿no? Y los intérpretes sabían cómo trabajar con cada una de las personas que había firmado un contrato, ¿no? Entre comillas, con la pieza, ¿no? Por ejemplo, esta es una forma como súper clara. Hay otras mucho más sutiles, con otros niveles de escucha más sutiles, pero bueno, las hay. Y tengo eso, como varios otros ejemplos, pero es casi la hora. Y igual sí que me gustaría saber,
bueno, ¿qué tal? ¿Qué os interesa más? ¿Qué no está claro? ¿Dónde os gustaría profundizar más? Si tenéis dudas concretas en cuanto a vuestros proyectos, ¿no? Yo me los he leído, he visto el vídeo que habéis hecho y he visto los proyectos. Entonces, más o menos, de hecho, tengo igual alguna nota y todo que he tomado, ¿no? Referente a esta idea de relacionar los proyectos con otros formatos. Algunos claramente están más relacionados, ¿no? Como el de como Divina Narciso, ¿no? Que ya habláis de trabajar en como varias cápsulas que tengan varios formatos, o el de Miguel Valentín, ¿no? Que el mundo y cómo se juega. Pero bueno, estoy como a vuestra disposición. Podría seguir hablando pues otra hora fácil, ya lo veis, pero creo que estaría bien abrir un poco la conversación. ¿Nadie? Venga, quitaos los micros, que no somos muchas. Si no tenéis ruido en casa, os podéis quitar el micro para estar un poco más como si estuviéramos más en la sala. Gracias, Esther, María Elena. ¿No tenéis, lo tenéis súper claro, no tenéis ninguna duda, no tenéis...? En mi caso, por ejemplo, yo sí que me había planteado la obra dentro del escenario, pero esto que me dices de buscar otros formatos fuera para luego traerlo al escenario, es como que me interesa, porque de verdad siento pues, que la obra pertenece mucho al escenario como tal. Pero luego, ayer que estuvimos en el corral, vi los balcones, los pasadizos, y ya fue como, vale, pues a lo mejor todo pisando los pies en el escenario, ¿no? Como jugar con eso puede ser muy guay. Pero... Claro, bueno, pues yo te invitaría a que persiguieras ese deseo. De hecho, claro, o sea, ya estás respondiendo al lugar, ¿no? Y es verdad, es que el corral es flip. O sea, si es la primera vez que has estado, además, es como, guau, pero bueno, la energía de un lugar, ¿no? Y te habla, ¿no? Y te da ideas. Y yo creo que, o sea, de hecho son proyectos embrionarios, estáis investigando, o sea, es el momento donde creo que os tenéis que permitir esas cosas, ¿no? Aunque luego al final vamos a hacer lo que nos da la gana, que ya lo tenemos clarísimo todo y siempre, ¿sabes? Al final somos como somos. Pero no os saltéis pasos, ¿sabes? De pronto eso, estáis en esta incubadora y hay muchas formas de incubar, ¿no? Y también, bueno, tenéis vuestras prácticas y al final creáis vuestras metodologías, pero de pronto salirse de la cajita de contención, ¿no? Para mí ha sido fundamental, o sea, ha sido realmente para mi trabajo en la caja escénica, o sea, cómo yo estoy sobre el escenario, cuál es mi idea de público. Para mí, desde que empecé a hacer vis a vis, cambió totalmente. O sea, son personas individuales, la experiencia es tan privada como pública, esa tensión para mí siempre es muy importante, la experiencia encuerpada del espectador es fundamental. O sea, también es una cuestión política para mí, ¿no? Somos cuerpos y todo el rato intentan que se nos olvide, ¿no? Pero me niego a formar parte ¿no? del complot. Entonces, bueno, si de pronto, y además está bien cualquier pulsión, cualquier pequeño, o sea, no es pequeño, es cualquier gesto, es los balcones, pues ya está, son los balcones. ¿Cómo puedes trabajar con los balcones? Y a partir de la idea del balcón. Y esta, o sea, que la cosa de la investigación escénica no quede como una forma de hablar, ¿no? O sea, realmente hay que investigar. O sea, yo hablo muchas veces desde el lugar de un antropólogo cuando trabajo con otros cuerpos en escena, o sea, cuando estoy trabajando con otras personas y otros cuerpos en escena, trabajo con una idea de antropología, ¿no? Y también de arqueología cuando trabajo con el espacio. Y quizá no vayas a usar nada de lo que vayas a encontrar finalmente en tu pieza, pero no lo sabes, ¿no? Es como no os pleguéis antes de tiempo, ¿no? Entonces de pronto igual empiezas a tirar de ese hilo de los balcones que es físico, pero de pronto empiezas a encontrarte con la historia de los balcones y eso te da literalmente otra ventana desde donde relacionarte con tu proyecto, ¿no? O sea, como
esa multiplicidad de posibilidades es lo más bonito que hay, ¿no? O sea, permitírtela en una investigación, en una exploración. Porque resolver sabemos resolver, o sea, sois gente súper capaz, o sea, claramente, eso ya lo sabéis, ¿no? Entonces es como, bueno, permitíos abrir, aunque pues eso, ¿no? Siempre queremos ir a resolver. Estaba pensando en lo que tú habías dicho al principio de no hacer cómo, sí, efectivamente hacerlo y probar cosas. Y creo que eso es un punto súper importante en relación a la investigación y a la creación, porque si uno se pone a hacer pensando en una pieza o en el resultado final, también creo yo que eso puede ser una limitante importante al momento de tener la libertad de probar cosas. Y ayer que llegamos al corral, el espacio es un espacio que tiene una historia súper importante en términos también, bueno, todo lo que ha pasado por ahí, pero también arquitectónico, incluso la ciudad, y es un nuevo estímulo. Y es un nuevo estímulo súper potente y un poquito lo que le pasa a Esther, a mí, bueno, y a nosotras como equipo de trabajo nos pasó también. El cómo relacionarnos y cómo dialogar también con ese espacio, a propósito de esto del sitio específico, de habitar el lugar, y me parece que es como súper importante también poder verlo, relacionarlo, y me hace mucho sentido que esto que nos comentas de distintos formatos, porque un poquito este proceso es eso, ¿no? Como también dejarnos permear por cosas diferentes y ver qué pasa, independiente de a lo que vamos a llegar, sino efectivamente dialogar con esas cosas. Así que nada, a mí por lo menos me hace mucho sentido esto del site specific y poder probarlo. De hecho, hoy con las chicas vamos a tener un ensayo para ver cómo compartimos y abrimos nuestro proceso, y una de las premisas o de lo que hablamos es lleguemos al lugar y veamos cómo nos relacionamos también y cómo eso afecta y repercute en lo que estamos haciendo. Yo ahí recomendaría, sí, ser fieles al lugar, ¿no? Porque es otro clásico, ¿no? Voy a trabajar, o sea, específico, voy a trabajar, yo qué sé, cuando hago talleres así más prácticos, ¿no? Cursos. En el baño. Vale, un baño, claro, pues en el baño tiene un olor particular, una temperatura particular, más allá de que es un baño, o sea, conceptualmente, ¿no? Todo lo que trae, ¿no? Hay un montón de elementos propios del lugar, ¿no? Normalmente no hay ventana, o sea, hay oscuro, entonces, bueno, yo ahí siempre intento trabajar con la idea de que puedes añadir solo 3 elementos al lugar, porque si no acabamos trabajando con el baño, pero lo vestimos de teatro. O sea, de pronto estoy haciendo estoy haciendo una sala en el baño, porque voy a poner un incienso para que no huela a baño. Voy a poner unas lucecitas para que quede más mono. Como hace un poco de frío, voy a poner la estufa para que no pasemos frío. Ay, voy a decorar esta pared porque, ¿sabes? Y de pronto es como, Mari, pues hazlo en la sala, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, es luchar contra esta pulsión que la vais a tener, porque yo la he tenido, o sea, la conozco en carne propia, ¿eh? No solamente ahora porque es un clásico, porque cuando hago estos cursos es como, pero vamos, que todo lo he atravesado yo también, ¿no? Es como, decía, ¿no? Este hacer que hacemos y luego a la vez es como no ser capaces de abrazar realmente lo que nos proponemos, ¿no? De todo el rato querer controlar, querer ponernos por encima de aquello con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si vas a explorar esta idea de site specific y el espacio y demás, realmente como permitíos eso, de verdad, ¿no? Porque luego es enseguida, no, quiero los balcones, pero los voy a tapar porque quiero un oscuro. ¿Cómo? O sea, pero no, y esto pasa todo el rato, ¿no? Todo el rato. Y pasa en todos los formatos, ¿no? O
o también como con lo que pongo ahí en cuanto a la acción escénica, ¿no? O sea, yo creo que vuestro proyecto, por ejemplo, creo que de los 4 que he leído es el que, al parecer, al menos en su lectura, parece más finalista, ¿no? O hablando también, ¿no? O sea, como trabajáis con varias mujeres, cada una se acerca desde una práctica distinta, ¿no? El cuerpo, el texto, el baile sufi, ¿no? Todo esto, entonces como aquí hay muchísima claridad ya, o sea, o a mí por lo menos yo lo veo, soy capaz de verlo, ¿no? Como que ya existe en un plano del imaginario, pero ya existe, ¿no? Entonces, ¿cómo vais a ser capaces de dar un paso atrás, ¿no? Y de todo eso que ya existe y que ya es fácil, fácil porque o sea, hay una serie de pasos que se pueden dar para llegar a eso, ¿no? O sea, para convertir lo que tenéis en la cabeza en algo que ha cristalizado físicamente, ¿no? En un lugar, ¿no? Pero ¿sois capaces de dar incluso un paso atrás, de verdad, y decir, venga, esto existe, nos interesa, pero vamos a dejarlo de lado un día, 2, 3, no sé cuánto tiempo tenéis, ¿no? Y ver qué pasa si realmente me ha interesado el espacio de verdad. Voy a ver qué me dice de verdad. ¿Sabes? Como aparcar un poquito, ¿sabes? En una cajita ahí en oscuro, porque si no estamos como forzando todo el rato, ¿no? Y está bien, somos forzadoras, somos forjadoras, ¿no? O sea, al final de eso se trata, ¿no? Pero a mí me encanta eso, como dar unos pasos atrás. Donde creemos que estamos en la casilla de salida, no es, en verdad hay unos pasos atrás que se pueden dar, ¿no? Y ahí hay mucho que encontrar. Más Sí, cosas. Sí. O Jessica, dime. no, totalmente de acuerdo con lo que plantea. Y un poco también lo que le comentábamos a Carlos en la entrevista era que el dossier, lo que se escribió y lo que se puso fue en base también al trabajo que veníamos haciendo. Y cuando uno comparte algo, la idea es como, fue como, mira, esto es lo que tenemos hoy, pero evidentemente el espíritu, por lo menos de nosotras, y la intención es poder dialogar con Mm, todos los estímulos que este nuevo contexto también nos trae. Y mm, creo que eso es riqueza y amplitud todo el rato, o sea, seguir mm, abriendo nuevas posibilidades. claro. No, hombre, si es. Yo acabo de presentar también un proyecto y quiero que sea súper amplio, súper flexible, súper ambiguo, pero claro, tienes que contarlo y comunicarlo, ¿no? Entonces hay que acotar, entonces es otra vez esa pulsión, ¿no? Pero sí que os Ujú. diría igual como que os invitaría a pensar, a tener siempre como en primer plano, muy, muy, muy presente la experiencia del espectador, cuando estéis creando los materiales, ¿no? Porque habláis de vuestra transformación, de vuestra relación, de vuestras laurencias, ¿no? Pero también qué pasa, ¿no? ¿Dónde están esas otras posibles laurencias que no van a tener el foco, ¿no? Quizá no van a tener el espacio para conectar con eso de una forma práctica, ¿no? Y visible, pero no por eso no va a estar pasando, ¿no? O sea, como la experiencia interior encuerpada, os invitaría como a tenerla presente, ¿no? Como, ¿me entiendes? Sí, experiencia, ¿cómo? Que no sea simplemente, que el público no sea simplemente testigo de lo que lo que va a ver, ¿no? Esto Ujú. es como en general, ¿no? Pero vosotras eso, que creo que tenéis una idea de trabajar el material desde lo personal y desde las experiencias y demás, y creo que tiene sentido, por supuesto, con el propio material textual con el que vais a trabajar y conceptual y con vuestros equipos, ¿no? Pero que tengáis presente, más allá de la experiencia de quien formáis el equipo, es Ujú. la experiencia que va a tener quien va a compartir el espacio con vosotras cuando estéis compartiendo el material. Vale. Que es una experiencia que normalmente en el teatro es más mental que otra cosa, ¿no? Es sesuda, estamos, no somos conscientes de nuestro cuerpo y estamos simplemente habitando la cabeza y nuestros pensamientos, ¿no? Pero la Ujú. experiencia es mucho más amplia que eso. Y no hace falta estar participando en escena para sentirte en el lugar, en el momento, viva, activa, presente, recibiendo quizá estímulos también que pueden activar otros sentidos, ¿no? Que me pueden ayudar a tener una experiencia que no es solamente mental,
sino también es física, ¿no? Sensorial, emocional, ¿no? Desde otros lugares. Vale. Anotado. Ahí. Vale. Más cosas. Pues yo quiero comentar alguna cosa. No sé, ¿se me oye? Sí. Vale, tengo como un problema con la conexión. No sé, estoy en la uni y estoy sin mascarilla. De momento no me han dicho nada, pero estoy como en un sitio abierto. O sea, no sé. Bueno. Que nada, yo, o sea, estoy un poco inquieto. Porque, bueno, estamos en un estadio muy primitivo y en un lugar como súper abierto. Y por un lado es como muy guay, como haber entrado en este espacio de incubadora que permite este acompañamiento y tener esos recursos, esas posibilidades y tal, y al mismo tiempo siento como una enorme responsabilidad con eso, justamente como en plan de tenemos algo que es súper abierto y hay que ir conduciéndolo de alguna forma que tenga sentido con el espacio que se nos ofrece, ¿no? Desde esa institución del Corral y tal. Entonces, bueno, nos pasa que por un lado es como una cosa que nunca hemos hecho, o sea, porque la idea es como diseñar una especie de juego de mesa, pero que suceda en la ciudad y que esté intervenido de forma plástica, o sea, que sucedan cosas con el sonido, con la luz, que de alguna manera resalten lo que hay de teatral en la ciudad o modifiquen la experiencia de la ciudad. Y al mismo tiempo, ahora al escucharte también como me preocupa esto, ¿no? Como si estamos en los espacios tienen ya de suyo una teatralidad enorme, y más tratándose de Alcalá, que es como increíble. Ayer estábamos dando un paseo y ya solamente mirar cualquier casa o lo que sea es como estar viendo un teatro. Y en este proyecto se trata justamente del gran teatro del mundo y de lo que en el barroco era el desbordar el escenario y que todo el mundo fuera teatro y tal, pues a lo mejor, o sea, es como artificioso añadir a eso. Por otra parte, el barroco también es muy artificioso, pero como añadir a lo que la ciudad ya tiene como de teatral más cosas. Entonces, o sea, yo he ido avisando a gente que creo que nos puede ayudar como a pensar cómo potenciar lo teatral de la ciudad, ¿no? Y entonces el equipo se está formando de una forma rarísima. Por un lado, Cristina y Kevin lo saben porque han sido avisados como de emergencia, ¿sabes? Ahí en plan de... pero claro, vamos pensando y de pronto, pues eso, hay una persona que es arquitecto y estudió en Alcalá y sabe mucho como de los edificios y tal, y entonces la hemos avisado para pasear con ella y que nos cuente cosas y tal. Hay otro que es guía turístico, que ayer nos estuvo dando un paseo. Pensamos en esta idea de trabajar con no actores y con gente local. Nos gusta, o sea, estamos como pensando mucho en el trabajo de Orquestina, de Pigmeos, que nos interpela mucho y como esta cosa de que llegas a un sitio y la gente de ese sitio es la que te está ofreciendo la obra de alguna forma, pero al mismo tiempo no conocemos a nadie en Alcalá. Entonces hay algo ahí como de, bueno, pues, o sea, Edu, que es el guía turístico, conoce a todo el mundo. O sea, ayer lo visteis, que iba como hablando por la calle con la gente, se encontraba con gente y tal, y saludaba a gente y tal. Entonces queremos que él nos haga de nexo con la gente y luego ayer también hablábamos con Gema Iglesias de Producción del Corral y tal, y nos decía, o sea, le decíamos, bueno, y si queremos como hacer mucho ruido en un lugar público y tal, cómo se trata el tema de permisos y tal, y ella nos dio a entender como que el Corral ahí no
no hacía nada. O sea, que tenemos nosotros como que pedir los permisos al ayuntamiento y todo eso. Entonces, estamos un poco inquietos también porque se trata de generar... o sea, de alguna manera intervenir el espacio público también, y al mismo tiempo pues hay una inquietud por eso. Y bueno, a ver, sé que estoy diciendo algo muy genérico. También, como... perdón. Déjame que te calme, déjame que te calme. Sí, gracias. Tranqui, tranqui, estás donde tienes que estar, es normal, o sea, sería... No sería natural que no estuvieras en otro lugar. O sea, quiero decir, no podíais, o sea, vuestro proyecto responde al lugar, tal cual. Entonces, llegasteis allí ayer, ¿no? Sí. O sea, que no, quiero decir, bien, ¿vale? Bien. Ya estás conectado con un guía turístico, con un arquitecto, o sea, ya está, o sea, tiene que suceder. O sea, es eso, el lugar en el que estás, de no saber, es donde tienes que estar, porque esta idea de medium es eso. O sea, tú no puedes traerlo todo porque no se trata de eso, ¿no? Tú tienes que canalizar, ¿no? ¿Sabéis? O sea, en este proyecto sois como los activadores de vías, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Es activación, pero vuestra responsabilidad es de activar, de conectar, de poner el foco aquí, qué queréis subrayar, qué queréis potenciar, ¿no? O sea, con qué filtros jugáis. Y es un poco eso, o sea, sois un poco más stage managers, ¿sabes? O sea, no sois tanto intérpretes, sino como, pues eso, Regidores. ¿no? Sí, o sea, es desde ese lugar, ¿no? Entonces, claro, tenéis que estar en la incertidumbre, porque así solo así vais a estar abiertos a realmente encontraros con lo que hay. Entonces, en ese sentido, como calma, tranquilos, o sea, permitíoslo, porque se trata de eso, justo de eso, de estar justo en ese lugar. Quizá a mí lo que más me puede preocupar en vuestro caso es cuidado con... Claro, es que a veces el formato es un poco perverso, ¿no? Porque de pronto ahora, también con toda la cultura de las escape rooms, de las gincanas por la ciudad y tal, o sea, como cuidado que no caiga en eso, ¿no? O sea, que no se quede en el juego, o sea, tiene que haber hecho escénico. O sea, uy, ¿estáis hablando? ¿Me habéis dicho algo a mí por el chat? Que no, no, vale. A ver, voy a poner al día rápido. Vale. Vale. Sería caer en eso, ¿sabes? O sea, ese es el peligro, ¿no? Que a veces dejamos que el formato haga todo el trabajo y tampoco es así, ¿no? O sea, como hay que hilar fino, ¿no? O sea, hay que crear realmente una dramaturgia, un proceso, una experiencia, sí, transformadora, vital, emocional, o sea, tiene que suceder. La cosa tiene que suceder. Entonces, en tu caso, en vuestro caso, es como cuidado con el formato, que a veces parece que ya es suficiente, ¿no? O un vis a vis también, como somos dos y hay un encuentro, ya está hecho todo. No, Mari, no. Hay que currar mucho, ¿no? Entonces, vuestro caso igual es eso, ¿sabes? Que se puede quedar en la cosa divertida de una gincana o de un escape room, ¿no? O sea, como dejar espacio realmente para que sucedan cosas. Y a veces, sí, es dar tiempo y espacio y contener la cosa, ¿no? Porque es verdad que en el exterior se puede desdibujar mucho, se puede desviar mucho, que es una potencia maravillosa porque puedes acoger muchas formas de mirada, ¿no? O sea, muchas miradas y distintas personas van a poder fijarse en una cosa, van a poder hilar, ¿no? Como crear puentes entre cosas de forma muy distinta y eso es súper rico, pero a la vez dentro de esa cosa más o menos líquida, ¿cómo sois capaces de crear cápsulas donde estáis conteniendo la experiencia, donde estáis generando la experiencia, controlando la experiencia? Y luego otra pregunta que os haría es otra vez, ¿no? Es que estoy un poco obsesionada, ¿no? Con el lugar del espectador, ¿no? O sea, es otra vez, ¿cuál va a ser su experiencia? Va a ser, o sea, es una ficha, ¿no? En el tablero,
ellos son la ficha y vosotros estáis moviendo la ficha, o hay otras fichas y son los espectadores los que mueven las fichas. O sea, ¿el propio espectador va a ser creador de la experiencia o va a ser experimentador de la experiencia? Pues son dos cosas muy distintas, ¿no? Luego te diría, no sé si conoces el trabajo de detectives de objetos. No. Oh, son la maravilla. Pues ellos, es una colaboración entre, bueno, son tres artistas que se han juntado. Dos de ellos son Oligor y Microscopía, que trabajan juntos y se han juntado con Xavi Bobés, que es un... Wow, vaya tres. Sí, pues, y el proyecto realmente es maravilloso. Son detectives de objetos y de la agencia El Solar. Entonces, ellos van a un lugar y nosotros queríamos llevarles al corral. Para mí era como el proyecto estrella que jamás va a suceder, porque, bueno, por muchas circunstancias. Pero tenéis una oportunidad ahora de hacerlo vosotros. Valentín Novakova. Pues mira, ellos lo que van es a un lugar y realmente pasan en el lugar 1, 2, 3 meses. O sea, realmente hacen una labor arqueológica de historias del lugar a través de los objetos. En su caso, los objetos. Entonces empiezan a buscar, a encontrarse con objetos. Claro, los objetos están cargados de historia, de historias, de memorias. Los objetos vienen de personas, las personas son al final las que contextualizan los objetos y luego crean una pieza en un emplazamiento específico que jamás deciden antes de, creo, la última semana. O sea, están ahí como 1 mes o 2 meses, van encontrando sitios, van buscando sitios y luego, según van elaborando el mapa, es como un nuevo mapa de la ciudad, a través de estos objetos, eligen cuál es el lugar en el que tiene sentido compartir y activar ese mapa, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, es como, yo creo que sí, activadores os he llamado, ¿no? O sea, es como es ese lugar, ¿no? Y de hecho tienen un libro que no sé si tiene mucho sentido el libro si no has visto una activación, ¿no? Pero van a estar en Matadero con La melancolía del turista ya, la semana que viene, creo, a partir del 11 de mayo. Pero esa es de Oligor y Microscopía, ¿verdad? No es de... Sí, sí, pero bueno, está en ese territorio. Vale. Y luego, claro, es difícil ver estas activaciones porque claro, requieren muchos recursos y tal, pero es una preciosidad ver que realmente se lo permiten. O sea, tiene sentido porque lo hacen de verdad. O sea, de verdad lo hacen. Entonces, como no tengáis miedo a hacerlo de verdad. Y si la apertura es algo que no está muy armado, no pasa nada porque será real, será de verdad, ¿sabes? Y yo creo que los materiales con los que os vais a encontrar, que vais a activar, que vais a compartir, en sí mismos van a tener ya como tal profundidad y tal resonancia que no me preocuparía en ser finalista en esta vuelta, ¿no? Bueno, eso en general, o sea, lo que digo para una, espero que os valga para todas, ¿no? Sí, yo No ayer... sé si... Sí, dime. Perdón. Nada, que yo ayer estaba en el corral, justamente yo vi una pieza de Oligor y Microscopía en corral, la de La máquina de la soledad. Y claro, yo miraba el techo, que es alucinante, y del techo del corral, o sea, tú estabas como espectador encima del suelo de cristal, o sea, y bueno, ellos armaban la grada y tal, estabas como en... Entonces, o sea, llevaban su propia grada, quiero decir. Y entonces del techo bajaba una bengala al final de la movida, ¿sabes? Iba bajando y tú mirabas arriba y veías desde el propio... O sea, era como claramente... O sea, yo vi la pieza en el canal y la vi ahí. Y claramente ellos estaban escuchando el lugar. O sea, era como que era completamente distinta la experiencia y me parece que el hecho de estar en el corral también... O sea, a eso me refiero con lo de la responsabilidad, ¿sabes? Más que a una cuestión finalista que no me preocupa tanto como que sea la superpieza y tal, sino como, joder, es que el lugar está cargadísimo y como, o sea, había algo como tuyo de
que decías antes que me ha parecido súper alerta también para este proyecto y supongo que para todos también en cierto modo, que es lo del contenido, ¿no? Como si el formato es muy poderoso, el contenido tiene que ser muy poderoso, porque si no el formato se come de alguna forma, ¿no? Hay como se diluye de qué estamos hablando, ¿no? O qué pasa, por qué esto. Entonces, como que nosotros todo el rato nos preguntábamos qué era. Y no sé si está muy presente esto en el dossier y por eso también, perdonad también que esté acaparando la conversación, también resulta que justo como que Yara viene como muy al caso del proyecto en este sentido. Pero nada, hablábamos mucho de Pasolini, o sea, porque creo que en el dossier está mencionado, pero no... O sea, no le dimos tanto protagonismo porque era como, bueno, se trata del clásico, y, o sea, de hablar del clásico y no tanto de, o sea, más de Calderón que de Pasolini y tal. Pero que como Pasolini escribió una obra que se llamaba Calderón y que en esa obra de lo que hablaba era como de las clases sociales a través del tiempo. Y como que una cosa que nos parecía brutal, que está en la obra de Calderón y está en Alcalá, y además es que es brutal, es brutal porque se puede leer, como en los distintos espacios, se pueden leer las clases sociales. O sea, ayer estábamos delante de la portada de la universidad y nos decía, o sea, en el descanso, estaba con el guía, con Edu, y me decía, ¿ves eso de ahí? Eso es un cordón franciscano y tal. En el relieve hay un cordón franciscano y el cordón está sujetando la corona en el centro de la fachada. Está sosteniendo al poder. Perdón, esto se ha quedado colgado, creo que probablemente Se te ha oído bien. Ah, Sí. ¿me oís? Sí. Vale. O sea, la iglesia está sosteniendo al poder, ¿no? Y debajo, o sea, y debajo está la entrada y todo el mundo, todo el que quiera pasar por aquí está pasando por debajo de la corona y por debajo de la iglesia. Y, o sea, como todo, o sea, que eso creo que está como en todos sitios, pero que allí se puede leer muy claramente, no sé. Y también nos decía, Cervantes era pobre, y esta casa que está en la calle Mayor en realidad era de sus abuelos, pero él era pobre de solemnidad y nunca vivió ahí. O sea, como todo, o sea, toda esta cosa de volver a leer la ciudad desde el punto de vista de las clases sociales, que creo que es algo como que está en la obra de Calderón. Y cómo así darle también como... Y cómo es distinta la experiencia si te toca ser pobre que si te toca ser rico, que es algo como que está muy en esa obra. No sé, Claro. Que es no sé si interesante esto también que os permitáis no, o sea, yo que sé, claro, o sea, el principio del proyecto igual es trabajar a través de un texto y resulta que la investigación se va desdibujando porque cobran protagonismo otras cosas. Claro, yo es que trabajo con el device, o sea, intento trabajar respondiendo a lo que la cosa quiere ser, what it wants to be. El it es una entidad que ya existe un poco fuera de ti, ¿sabes? Además, habláis de embriones, ahí hay vida, ¿no? Entonces también es responder a lo que quiera ser la cosa, escuchar a la cosa, ¿no? Entonces de pronto se te presenta esa idea, ¿no? De mirar la ciudad a través pues de otro filtro, ¿no? O de señalar ciertas cosas, y eso es tan potente y habla tanto y dice tanto y resuena tanto que igual no es necesaria este otro material que fue la primera idea, ¿no? Y que a veces nos queremos agarrar al clavo ardiendo porque es lo que queríamos hacer y no, yo otra vez vuelvo a deciros, ¿no? Como que os permitáis transitar la investigación y el proceso y que os lleve a donde la cosa os esté diciendo que quiera ir, ¿no? Otra vez, la idea de medium me parece muy importante, ¿no? En todo esto. Y claro, y al final, por ejemplo, en tu caso, Miguel, que conozco algún otro proyecto en el que estás y tal, que la mirada es muy importante, ¿no? O sea, para ti ahora mismo, en este momento, ¿no? Y esas obsesiones, o sea, son por algo y eso es lo que sustenta también como el deseo y el trabajo, ¿no? Entonces, esos impulsos y esos instintos están ahí por algo y eso, y a veces nos forzamos en reencauzar hacia esa idea que teníamos y nos perdemos tantas cosas y tantas potencias que es una pena, ¿no? Entonces, bueno, sí, como
ver qué sucede ahí. Y otra vez, volviendo a los detectives, ¿no? O sea, ellos trabajan con muchísimos materiales de los que luego igual activan un 5%. Entonces, por eso publican un libro y por eso hacen una instalación. O sea, como de pronto distintos materiales encontrados toman distintas formas. Alguna de ellas ni siquiera escénica, ¿no? Entonces tienen un libro, una instalación, una pieza escénica, un proceso cuya metodología están sistematizando, ¿sabes? O sea, como intentar abrir también, ¿no? Como despojaros de esta idea de qué es la creación escénica y qué no es, ¿no? Porque creo que podéis encontrar canales muy distintos para compartir los hallazgos, ¿no? Que de eso se trata. Y eso, y vas a estar trabajando pues, con Edu, con el arquitecto, con la gente, con la ciudad, y de pronto, claro, cuando os toque hacer la apertura, sí que tenéis que destilar o elegir o no, pero bueno, tomároslo como una primera vuelta de. Entonces ahí elegís una serie de materiales, un formato en el que compartirlos, pero no quiere decir que lo demás no exista. No existe en ese plano, no existe en ese, ¿no? En esa primera probatura. ¿Te lo vas a pasar? ¿Os lo vais a pasar? Qué guay. Sí. Gracias. Nada. ¿Qué más cosas? Yo quería preguntarte sobre, así en general, bueno, un placer escucharte como siempre. La verdad es que Gracias, Amparo. es Gracias. así una explosión mental así de wow, un montón sobre el vis a vis, porque es verdad lo que has dicho de que el vis a vis, yo lo he visto y yo lo he recibido incluso, pero ha sido eso, lo que tú has dicho de un actor haciendo una escena para alguien. Entonces me ha llamado la atención que digas que no solamente eso, ¿no? Y me he puesto a pensar cómo, no sé, a lo mejor puedes dar algún ejemplo o cómo puede ser sin que sea un actor dando una escena para alguien. Tal vez entiendo que se puede entablar un diálogo, ¿no? Con alguien o... Pero no sé, como que me cuesta trabajo, porque claro, es como coger a alguien del público y, y hacer algo con él al final, ¿no? O sea, al final eres el actor el que está manipulando de alguna manera, ¿no? Ese momento. Uh-huh. Entonces, como... Para mí, el vis a vis tiene que ver con esta idea como de espejo, ¿no? O sea, de provocar experiencia en el otro, ¿no? Y al final tú, que eres el actor, vas a pasar a segundo plano para que quien esté en primer plano es la otra persona, ¿no? Y para eso tiene que haber una estructura, ¿no? Porque si no sería una conversación normal, si no vamos a tomarnos un café y a ver qué pasa, ¿no? O sea, como tiene que haber hecho escénico, tiene que haber una estructura, pero es una estructura flexible, ¿no? Yo suelo trabajar como con esa idea, para que pueda acoger realmente esa singularidad que llega a la pieza, ¿no? A ver, por ponerte un par de ejemplos, bueno, yo tengo un vis a vis que es para habitaciones de hotel, que nace de una pieza escénica, de un solo, en el que, bueno, la pieza, que de hecho la hice en el Corral hace muchos, muchos años, la pieza termina diciendo al público, vamos a huir, tú y yo vamos a huir del teatro, nos vamos a ir y vamos a ir a coger un tren y en el tren, bueno, nos vamos a reír, nos lo vamos a contar todo, nos lo vamos a beber todo, nos lo vamos a bailar todo, o sea, acaba un poco ahí, ¿no? Y el mundo va a arder, el mundo está ardiendo, el mundo se va a la mierda, pero tú y yo esto va a durar mientras dure y no durará para siempre, claro que no, pero mientras dure vamos a estar ahí y tal. Entonces acaba como ahí. Y sí que es verdad que para cuando yo hago esta pieza en escena ya he hecho mucho vis a vis, con lo cual es una pieza que parece que habla solamente a una persona, es muy íntima, no hay ni luces teatrales, es todo muy, muy de útero, muy, muy sostenido, ¿no? Entonces se genera la apariencia de que estoy hablándote solo a ti, aunque puede haber 150 personas, ¿no? Ahí termina la pieza escénica.
Y el vis a vis empieza donde termina la pieza escénica. Es decir, tú y yo nos hemos ido, nos hemos escapado, hemos huido, hemos llamado a tus padres y les hemos dicho no vamos a volver, no nos vais a volver a ver el pelo nunca más, y hemos acabado en esta habitación de hotel. Entonces ya la premisa ya está clara, ¿no? O sea, quien viene de haber visto la pieza ya tiene información que no le tengo que dar en la pieza porque ya viene de ahí, ¿no? O sea, es como un segundo capítulo. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de generar un lugar al que tú ya llegas sabiendo que quieres tener ese encuentro íntimo con esa persona con la que huirías, ¿no? Y por supuesto, la habitación de hotel trae sensualidad, intimidad, privacidad, entonces los matas, ya sabes dónde vas, ¿no? O sea, entonces tú como público, hombre, más puedes intuir, ¿no? O sea, voy a tener un encuentro unipersonal en una habitación de hotel. Ya te ha colocado en un lugar. Entonces, eso no es lo mismo que suceda ahí, que suceda en una cafetería, que suceda, o sea, el lugar ya te da información, ¿no? Luego, de dónde venimos, si es posible ir de algún otro lugar, también te da mucha información, ¿no? Entonces, el público llegaba y mi personaje era el mismo que había estado en escena, ¿no? Entonces, esto pues lo hacía en festivales donde hacía la pieza escénica y luego se quedaba unos días el vis a vis, ¿no? Y en los elementos del vis a vis eran elementos que ya habían aparecido de una forma u otra en la pieza escénica. Por ejemplo, en la pieza escénica yo decía que el color rojo es peligro o amor. Entonces yo en la pieza, el vis a vis, iba cambiando los filtros. Era una lamparita de Ikea doméstica y si le ponía rojo, ya sabe dónde estamos, ¿no? Si le pongo verde, es tristeza o melancolía y tal, ¿no? Entonces había una llamada telefónica, hay un brindis. En ese brindis no es un brindis normal. En ese brindis yo tenía, por ejemplo, un montón de frasquitos. Los frasquitos estaban etiquetados. Entonces había un frasquito que ponía amor para siempre, ¿no? O amor tal, o carne trémula, o melancolía, o bueno, estaban como etiquetados con diferentes sensaciones, ¿no? Entonces cuando la persona llegaba, lo primero era, yo mezclaba, hacía el cóctel para las dos con esos ingredientes, pero esos ingredientes eran completamente distintos dependiendo quién se sentaba ahí, ¿no? Entonces, lo primero era mirar a la persona, verla, sentirla, escucharla. Muy breve, o sea, tampoco puedes dilatar mucho, ¿no? Pero sí, o sea, recibir a la persona, ¿no? Y yo os estoy mirando y cada una me estáis diciendo cosas muy distintas con vuestras miradas, con vuestra forma de estar, ¿no? O sea, es leer el cuerpo, leer la energía. No juzgar, leer, ¿no? Te puedes equivocar, pero todo el rato estamos hablando sin hablar, todo el rato. Entonces, se trata un poco de eso, de recibir a la persona y de sintonizar con esa persona. Otra vez, el medium, ¿sabes? De, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Todas estas marcas, toda tu energía, tu ritmo, cómo te has sentado, si me has saludado, si no. Me dice tanto, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que yo hago, la persona responde, aún sin responder, ¿no? O sea, responde todo el rato. Entonces, dependiendo qué elijo, digo, podemos ir por aquí, ¿no? Hay fragilidad, voy a recoger un poco porque no quiero que se me vaya a los fondos, ¿no? Entonces voy a recoger por aquí, o, esta persona viene aquí, la voy a relajar un poco, ¿no? Entonces, es trabajar con la persona con quien te llegue. Entonces, yo tenía una estructura más fractal en un par de sitios. Estaba bastante sostenida, parecía mucho más flexible de lo que es. Era bastante rigurosa, ¿no? Pero con que haya un par de momentos en los que se pueda incorporar que la otra persona realmente esté y verbalice y participe, luego la cosa es cómo recuperas eso, ¿no? O sea, cuando abres un espacio y haces una pregunta y te puede contestar, ¿cómo dejas, o sea, cómo dejas que suceda, pero que no te diluya la pieza? O sea, es volver, ¿no? Entonces se trata de ir manejando un poco la conversación. Es pues, como cuando conocemos a una persona por primera vez y estamos, yo qué sé, en una fiesta, en un bar, da igual, ¿no? Y es esa primera conversación, ahí estamos currando como jabatas, ¿no? O sea, a veces más, a veces menos, pero se nota, es como, estoy trabajando mucho, o sea, como a veces me pasa, ¿no? Yo el otro día conocí a una persona y fue
clic en plan de wow, ¿dónde has estado toda mi vida? Y otras es como reconduces por aquí, reconduces por allá, sacas un tema, escuchas, hablas. Es eso, lo hacemos todo el rato. O sea, tenemos que poder permitir que eso suceda también en un vis a vis, ¿no? Pero con una estructura en la que, bueno, la persona salga de ahí y algo haya sucedido, ¿no? Haya habido o una conexión, o una transformación, o una apertura, o un cambio de mirada, o, ¿no? Otro ejemplo breve, a ver si también puede ayudar. En uno de los cursos que di, porque bueno, también lo que ayuda mucho a un vis a vis es ubicarlo en un contexto doméstico, ¿no? Una cita, por ejemplo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Una habitación, es una aventura. Ya te coloca en un lugar, te da mucha información, ¿no? Porque en nuestras vidas todo el rato estamos teniendo este tipo de relaciones. Entonces es muy interesante hacer un cortapega, ¿no? Entonces, pues eso, una aventura o un, no sé, en este caso era una cita a ciegas, ¿no? O sea, de hecho el formato de la pieza era una cita a ciegas. Y tú llegabas a un sitio y había una persona con la que tú ibas a tener una cita a ciegas, un rollo, pues, un Tinder, a través de un Tinder, ¿no? Y entonces en esa cita se cenaba algo y el menú, o sea, cogías el menú, pero el menú no era el menú de lo que se iba a cenar, es decir, otra cosa que estaba preparada. El menú era un menú de preguntas por categorías y algunas más cargadas que otras, ¿no? Entonces tú llegabas, claro, no te ponían en el lugar en el que de pronto te dejan en bolas y tienes que generar una conversación con esta persona, porque puede ser muy incómodo y decir, a ver, yo he pagado una entrada, vengo al teatro, ¿cómo que qué? ¿Que tengo que hacer la pieza yo? No, dame algo, ¿no? O sea, dame algo, dame un lugar en el que me sienta cómoda, ¿no? Entonces, la pieza se trataba eso, de tener una cita real, que además acababa la pieza con querrías que volviéramos a vernos. Y después de esa cita sí que en algunos casos se volvieron a ver y en otros no, ¿no? O sea, era real, no era un vamos a hacer que estamos de cita, no, vamos a tener una cita real, ¿no? Y en esa cita, como os decía, el menú estaba a disposición de la persona del público y había preguntas. Tú podías hacer las tuyas si tú querías, pero si no tenías, no te ponían en el lugar incómodo de tener que buscar la pregunta, o sea, al menos tenías algo a lo que agarrarte. En todos estos trabajos, esa red de seguridad es súper importante. O sea, hay que poder abrazar lo que llega, pero siempre vamos a dar una red de seguridad, ¿vale? Para que nadie piense que, o sea, se sienta en caída libre, ¿no? Entonces, en este caso, la otra persona, bueno, la persona que estaba haciendo la cita ciegas era una persona que estaba haciendo la transición, una persona transgénero, y estaba haciendo la transición en ese momento, ¿no? Entonces, toda la pieza está cargada también de la idea de identidad, de transformación, de conocer a una persona, qué le cuentas, qué no le cuentas, quién eres, cómo es estar en ese proceso de transformación, de búsqueda de identidad. Entonces, que no es solamente, vamos a tener una cita, ¿no? O sea, para que entendáis, ¿no? Como opera a muchos niveles, ¿no? O sea, tenía todo el sentido que para hablar de esos temas fuera a través de una cita a ciegas para hablar de esos temas que políticamente son muy complicados, como sabemos, y es muy urgente, ¿no? Poder generar espacios para hablar de estos temas. Pero claro, es también importante que pudiera ser una conversación y no, yo te voy a decir cómo tienes que pensar acerca de esto, ¿no? Entonces, es esa un poco la excusa, ¿no? El tema es el peso y encuentro el formato como excusa para poder generar un espacio real para hablar de estos temas a través de una acción artística, ¿no? Entonces, bueno, está bastante bien estructurada en cuanto a que pues parece una tontería, pero era el público quien empezaba a hacer la pregunta, ¿no? Y entonces la otra persona, la intérprete, decidía por dónde ir en base a lo que le había dado el público. Si empiezas a saco con una pregunta, entonces dices, venga, esta le va la marcha, vamos allá, ¿no? Pero si está empezando por ¿sabes? Por los entrantes, pues bueno, vas en vivo conduciendo ese encuentro real a dos. ¿Se entiende? ¿Te han valido estos ejemplos? El mío era como más
más teatral, más vestido. Y este otro está más cerca del extremo de donde la importancia está más en el encuentro, también con todos estos temas, ¿no? que le dan razón de ser, ¿no? Entonces, parece muy sencillo porque en verdad lo es, lo hacemos todo el rato estamos haciendo vis a vis, ¿no? Pero trasladarlo a un hecho escénico, un hecho artístico, a que suceda, hay tanto que equilibrar, tanto de lo que cuidar, que muchas veces se nos escapan muchas de estas cosas, ¿no? Entonces es como tener todo esto en cuenta y cuidar, ver por dónde nos está cojeando, ¿no? O sea, de pronto aquí, esto se me está desdibujando, se me está quedando en el espectaculito. Estoy empezando a hacer microteatro, no quiero esto. ¿Cómo puedo volver a abrir este material? O sea, es todo el rato como ese nivel de, o sea, es el lugar de reescritura constante, ¿no? O sea, yo, claro, no sé cuántos vis a vis hice, o sea, además en cafeterías, en bar, o sea, como muchas probaturas, ¿no? Para entender qué sucedía ahí. Sí, bueno, a mí no me parece nada sencillo. Me parece que, claro, tienes que prepararlo muy bien y también lo que me parece es que de alguna manera también puedes, de hacer un vis a vis sobre un contenido, ¿no? Puedes recoger una información que después puedes usar para enriquecer la pieza en la que estás trabajando, ¿sabes? De otra manera. Me parece súper interesante. Claro. De hecho, en mi caso, por ejemplo, es este vis a vis que al final acabó siendo en la habitación de hotel, nació porque, bueno, yo estaba en Vitoria, había vuelto de estudiar en Londres y estaba en Vitoria y no había ningún contexto, o sea, no hay, de hecho, hasta hace muy poco no ha habido ni una sala alternativa en la ciudad, ¿no? O sea, estaba el teatro principal, absolutamente inaccesible y ya. Y yo necesitaba hacer cosas, ¿no? Entonces, pues empecé a hacer cosas en el bar de al lado de mi casa. Me dejaban ahí, ¿sabes? Era como, sí, tú haz lo que quieras. Y digo, ¿y qué coño hago aquí? Que está lleno de gente tomando café, ¿sabes? Entonces ahí empecé a trabajar con la idea de los auriculares, que antes eran auriculares con nada de inalámbricos, con un cable, con un splitter, o sea, una cosa súper casera, súper tosca. Y a partir de ahí fui encontrando cosas en ese formato que no fui a explorarlo porque me apetecía, sino porque era lo único que tenía. Y de pronto de ahí surgió la pieza escénica, que es una pieza muy íntima, un monólogo de a dos con el público, y después ya eso se volvió a retransformar en un vis a vis, ¿no? Pero claro, o sea, ahí está todo empapado de todo y todo, sí, como preñado de todo, ¿no? Y, Amparo. Más cosas. Os pasaré links de ejemplos porque, claro, no hemos hablado de lo digital, pero claro, todo esto de pronto puede estar muy hilado a través de esto, ¿no? O sea, esto es un escenario también, esto es un canal, esto es otro formato, ¿no? De hecho, creo que Esther, tu vídeo de 10 minutos explicando la pieza, ya es una pieza que sucede aquí, ¿no? O sea, podría ser eso, podría ser esto, es una pieza que sucede solo en WhatsApp, ¿no? O que sucede en Zoom, ¿no? O sea, que de pronto también, y esto nos conecta, esto es un tú a tú también, ¿no? Que puede suceder, o un tú a un montón a la vez, ¿no? Pero que puede parecer un tú a tú, ¿no? Es que hay un montón de ejemplos súper guay, súper divertidos, pero no sé, quedan como 20 minutos. No sé si queréis contarme un poco más cómo os puedo acompañar. ¿No? Tuñón. Muy bien, bueno, he estado mira, justo le iba a decir una cosa a Miguel y Miguel justo se está yendo, o sea que el timing perfecto. Nada, está escuchando
mientras organizaba cosas y bueno, me parece como fundamental en estos 2 primeros días de asesorías justamente que os planteéis bueno, lo que Yara más ha incidido, ¿no? Que tiene que ver con qué le pasa al espectador. O sea, digamos que el espectador es como un sistema más, lo que pasa que al final nos dedicamos a los procesos mucho más tiempo a hablar o plantear qué nos pasa entre nosotros o cuáles son las necesidades de la compañía o qué pasa con la compañía, cómo se puede entender esto, qué nos ocurre. Nos ocupamos mucho de nuestros procesos internos y siempre hablamos del espectador como un futurible, que decimos, bueno, y llegará el espectador al final, ¿no? Y cuando llega el espectador al final y se completa la experiencia, entonces empezamos a pensar, claro, claro, ¿qué les pasa a ellos? ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué les pasa a ellos? ¿No? Y empezamos a hacer preguntas tipo, ¿cuál es tu itinerario de mirada? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué te ha ocurrido? Y lo hacemos al final, cuando en realidad el proceso va de eso. O sea, si empezáramos los procesos pensando, como dice Yara, ¿qué le ocurre al espectador? ¿Qué te ocurre con la experiencia? ¿Qué te pasa? Por eso vamos a abrir feedback todo el rato. Entonces, el proyecto de Divina Narciso y de El mundo cómo se juega, que ya plantean dispositivos en parte o dinámicas o estrategias relacionales o interactivas o fuera de la caja, la alarma roja que se activa, que es lo que plantea Yara, tiene que ver con no caer en lo anecdótico. Claro, ¿qué ocurre con no instrumentalizar y con no generar una relación frívola? En esta idea de no reproducir el ruido del mundo, sino de volver a otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con decir, bueno, es como es, ya en sí es más interesante, ya en sí es más, ahí estamos en lo lúdico, ya en sí genera algo que va a ser interpretado como que guay, ¿no? Que esto ya es interesante, podemos generar justo lo contrario, la idea de la perversión. O sea, podemos generar la idea de, en realidad, aquí estamos utilizando más al espectador, ¿no? Por un lado. Y en el caso de Esther y en el caso de Jessica, o sea, las Laurencias y la esclava, también quería un poco que fuera a la que iniciara un poco este proceso, ¿no? Pero la pregunta que yo os haría, básicamente esta semana, tiene que ver con si no ocurriera en la caja escénica, ¿dónde ocurriría la pieza? O sea, esa para mí es la pregunta, porque el tema de empezar a pensar de manera diferente, o sea, como que es ponernos en un juego, que es decir, si esto no ocurriera en la caja, si la premisa fuera, no puede ocurrir en la caja escénica, ¿dónde ocurriría? Porque eso de pronto os va a dar pistas de, pues efectivamente, pues todo lo haría en este otro lugar y a lo mejor ahí encontréis, tiráis de un hilo que os interesa más. Por eso os hablaba de que no sintáis una amenaza, las intérpretes, porque yo, claro, ayer Yara le dije a las compañías, viene Yara, viene Manuel Bonillo, viene Alex Peña y viene Antiel a hablaros de cosas, ¿no? No son amenazas, ¿vale? Con respecto al final va a ser toda una cajita de cartón en la que de pronto, ¿sabes? Y yo ahí, ¿qué pasa, no? Ahora, sí creo que es guay, o sea, sí creo que es bueno y positivo que seamos flexibles y que realmente estemos en la relación del proyecto, ¿no? O sea, cómo el proyecto puede generar mayor impacto real en el espectador, más allá de satisfacer o realizarnos como artistas, más allá del propio proceso nuestro, ¿no? A lo mejor un descubrimiento tiene que ver con descubrir un dispositivo y apostar por él. Y dice Yara, hacerlo. Y como yo soy del equipo, Yara Solanos Team, yo os voy a empujar muy mucho. Sobre todo que os decía ayer, no penséis en estrenar, pensar en probar. Ya estrenaréis más adelante. Seguramente el sistema os pida cosas a italiana, pero al final hay un... Todo lo de siempre. Intentamos ajustarnos al modelo del sistema y el sistema no nos acoge. Intentamos hacer lo que queremos hacer y de pronto el sistema nos puede acoger. O sea, es que no lo sabemos. O sea, no el más raro no lo acogen. Ahí está el detective de los objetos, ahí están muchos de los creadores de las compañías que se han nombrado hoy, tienen que ver con que han encontrado un lugar en el sistema. Lo han encontrado, entre otras cosas, porque han hecho algo que querían hacer, como lo querían hacer. Y si se caen con el equipo, básicamente. Y los que nos queremos parecer, o los que de pronto decimos, bueno, ya, pero para que me cojan, ¿no? Voy a hacer movidas como que quepan en un maletero y no mueves la movida, o sea, no lo mueves, o sea, que no es verdad tampoco. Esta es un poco la idea. Entonces, la pregunta para... Eso es así, perdona que quiero recalcar eso, es que eso es así. O sea, yo los proyectos algunos de los que más he movido, o sea, es este vis a vis, que no dan las cuentas, pero de pronto hay un festival, un contexto, o sea, y la pieza es distinta, transformadora, o sea, y hay lugares para eso. Y hay también un montón de iniciativas también underground, ¿no? La cosa en casa, tal, donde se pueden compartir estas cosas. Y otra que es Party, es una pieza que tengo de inmersión en danza para 10 espectadores
accionada por 10 intérpretes, o sea, en el equipo que acciona la pieza somos 13 y el público son 10. Y es una de las piezas que más he movido. O sea, y por ejemplo, me invitaron a México. O sea, yo he ido a México porque he tenido esa locura de pieza que pensaba que me la iba a comer con patatas, ¿no? O sea, que por poner un ejemplo muy claro y muy al tuntún, pero es real, o sea, que no se quede como en la teoría, ¿no? Una de las compañías que después ha también influenciado más todo el tema de la inmersión y hacen gincanas por Londres y así, hicieron una pieza que se llama Yumi Bam Bam Train, que era para un espectador cada vez y eran como unos 100 intérpretes. O sea, el equipo que accionaba la pieza eran 100 y era para una persona cada vez, ¿no? Entonces, bueno, que os permitáis encontrar cosas que luego no saben, ¿sabes? No sabéis dónde os van a llevar, de verdad. Y que se trata de abrir otros lugares y donde relacionarnos y encontrarnos con el público de verdad. Y yo creo que ahí es donde, o sea, ahí está la tarea y ahí es donde estamos, yo creo también, ¿eh? Como colectivo, ¿sabes? De creadores, ¿no? Que es el hecho escénico, al final es el lugar del encuentro, ¿no? Y yo creo que cada vez estamos yendo más ahí. Así que os animo así a que os lo permitáis también. Perdona, Tuñón, dale. No, al revés, esto, justo, que la cosa tiene que ver con que en realidad las estrategias son compartidas o compartibles, pero la gente habitualmente no las comparte o no es tan claro encontrar este tipo de referencias y hay una sensación de que hay solo un modelo, ¿sabes? Y que hay que ajustarse al modelo para sobrevivir, porque es donde tienen más recursos, se supone, donde solo hay visibilidad, ¿no? Entramos en el prestigio, el canon, etc, 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 ¿no? Bueno, pues por eso creo que es tan importante, al menos en vuestro caso, pensar, ¿vale? ¿Cuál es la experiencia del espectador? Y teniendo un espacio como el Corral, ¿dónde, cómo, de qué manera se puede manifestar de manera radical la pieza? O sea, ¿dónde tiene o cómo tiene sentido que estas intérpretes haciendo Laurencias, cada una con su idiosincrasia y su relación única, ¿no? Claro, no es lo mismo decir, pues a lo mejor una de ellas tiene que contar esto y el formato es 1 a 1, ¿no? Es un vis a vis y se hace en un sitio del Corral específico, ¿no? Y otro tiene, por un tema, por lo global, tiene que ser frente a todo el público, ¿no? Y necesitamos 150 miradas, ¿no? Y otro a lo mejor es un paseo. Es decir, para pensar en esto de lo primero que pensemos cuando manifestemos una pieza teatral, la que sea, no sea necesariamente tengo que pensar la italiana, bocetos de escenografía, con un decorado, ¿sabes? Como que no sea lo primero que aparezca. Que lo que primero que aparezca sea la naturaleza real de la pieza. Que mi proyecto tiene que ver con diferentes Laurencias, con diferentes idiosincrasias, pues a lo mejor uno tiene que ocurrir en un espacio donde otra no pueda convivir. Es decir, o sea, es como si tirarais del hilo, dijerais, ¿y si de pronto radicalizamos la pieza? Y con la esclava igual, si de pronto con la esclava una de las ideas es esta idea de que mole, que el público lo entienda, etcétera, etcétera, a lo mejor hay que movilizarlo de tal manera que digan, puedes estar en un teatro de esta manera, de esta otra manera. ¿Sabes? Es como intentar conseguir la movilización del espectador, pero en el formato italiana, sentados, mirando al frente, ¿sabéis? Es como si dijéramos en teoría, lo que yo quiero es movilizar, transportar, transformar, cambiar, pero quietos, sentados, con la luz apagada, ¿sabes? Como si de pronto no entendiéramos que que el formato, el dispositivo, es la pieza, o sea, pero radicalmente es la pieza, que por mucho que nosotros intentemos decir, no, venid aquí, estad conmigo, lo que el espectador está entendiendo es gente contándome cosas, gente más lista que yo contándome cosas ahí enfrente, etcétera, ¿no? Diciéndome. Entonces, como muy a priori. Y después, que todo esto sirva también como estrategias de acercamiento, aproximación a la pieza, para luego derivar en la escena o derivar en la caja. Efectivamente, yo soy como Yara. Yo también hago formatos expandidos, pero acabo tendiendo a ir a la escena. La cosa es como permitirnos pensar, darnos el permiso de pensar de otras maneras. Y esto se dice mucho en la teoría, pero no se lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque de alguna manera se dice, bueno, ya, pero esto se dice, pero ¿cómo se hace? Pues aquí vamos a intentar ayudaros, ¿vale? Al mínimo que lo penséis. ¿Nada? ¿Qué estamos? Yara Solano, por favor. Muchas gracias. Muchas Que va, gracias. un placer, un placer. Voy a ordenar un poco los links porque los tenía en un documento de cuando hablo más específicamente de inmersión, entonces los voy a ordenar un poco en base a cómo os he hablado hoy de los distintos
formatos y así, montaña rusa, interacción y tal, y os los paso. Algunos están solo, bueno, son piezas en inglés, pero bueno, son teasers y así, que da un poco para ver, pues yo qué sé, hay una compañía que ha hecho como, hablando antes de la cosa de Medium, ¿no? Como si fuera una sesión de espiritismo para 20 espectadores con auriculares, entonces reciben instrucciones y están tan sugestionados que sucede de verdad, pero no hay ningún actor haciéndolo, o sea, es el propio grupo de personas, ¿no? Lo típico de quién está moviendo el vaso, ¿no? Entonces es guay porque otra vez han cogido un formato de algo que ya existe y esto os animo también a que lo hagáis porque de pronto os da una estructura muy, muy, muy clara, ¿sabes? Es un primer paso de por dónde empezar, porque si no es un poco como ya, el mundo es una almeja, ¿no? No sé si esta expresión se dice en castellano, pero que es infinito, es tan infinito que te pierdes, ¿no? Entonces, si pensáis en algo que podéis relacionar con vuestro proyecto, que tiene sentido, que es un dispositivo, un formato real del mundo real exterior, tirar de ahí es fácil, ¿no? Porque ya nos da mucha información, o sea, nos da como una estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso, ¿no? O sea, tú llegas a una sesión de espiritismo y con muy poco de contenido va a suceder de verdad la cosa, ¿no? Y la van a construir quienes están ahí, ¿no? O sea, que no estamos como haciendo teatrito, ¿no? Entonces, bueno, nada, por poner un último ejemplo y dejarlo ahí, pero disfrutarlo, permitíoslo y eso, hacer de verdad, no, cuidado con los simulacros y con esas cosas. Bueno, Yara, cuando tengas, mándamelo y yo se lo comparto en el drive de los equipos. Y nada, Yara, muchas gracias por ser la primera asesora, haber abierto el melón. Y esto no es nada, ya veréis lo que queda. O sea que vamos poco a poco, ¿vale? Gracias, Yara. Me quedo Vamos. con el grupo, así que nada, muchas gracias por Que vaya estar. muy bien, que lo disfrutéis. Muchas Chao. gracias.